Bien, voy a explicaros ahora cómo podemos analizar un test de finger tapping. Estos datos que tenéis aquí han sido registrados con el software PABL, ¿vale? Como habíamos mencionado anteriormente, aquí tenemos el número de golpeo, aquí tenemos el tiempo, el momento en el que se golpeó, y aquí tenemos lo que ellos llaman reaction time, tiempo de reacción. Esto no es realmente correcto. Un tiempo de reacción es cuando tú tienes que reaccionar a algo. Aquí no estás reaccionando, estás simplemente golpeando, ¿vale? Por tanto, quizás la manera más correcta de llamar a esta variable sería intervalo de tiempo entre golpeos. Esto es. Entonces vamos a ponerle así un tamaño pequeño y si puede ser que nos ajuste el texto y abrimos un poquito más para que se vea mejor. Bien. Todas las demás variables que tenemos aquí no nos valen de nada, las podemos eliminar. Perfecto, abrimos un poquito, esto es. Bien, recordad también que habíamos dicho que íbamos a eliminar el primer golpeo, digamos porque el sujeto aún está empezando, ¿no?, la tarea, y también vamos a eliminar el último golpeo porque puede ser que haya finalizado el test antes del siguiente golpeo, ¿no? De acuerdo. Bien, aclarar y que nos quede claro que estas unidades que tenemos aquí son milisegundos, es decir, 1162 milisegundos, 1079 milisegundos, ¿vale? Esto es el intervalo de tiempo entre los diferentes golpeos. Bien, vamos a calcular ahora simplemente la media. Vamos a hacer quizás mejor, vamos a colocar esta columna en otra parte de aquí, eso es, y así aquí podemos poner las variables que vamos a querer calcular. Vamos a calcular la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. Esto es. La media, lógicamente, también va a ser en milisegundos. Bien, para calcular la media, recordar, promedio. Esto va a depender, evidentemente, del tipo de Excel que tengáis, pero básicamente, por lo general, es promedio. Bien, esta es la media. Podemos quizás eliminar un poquito aquí los decimales para que nos quede mejor, ¿vale? La desviación típica, que era desbest. Esto es. Y hacemos lo mismo, ¿no? Dejamos únicamente dos decimales. Por tanto, tenemos que la media de golpeo en esta prueba es de 957 milisegundos y la desviación típica de 81. Vamos a calcular también el coeficiente de variación, ¿vale? Recordar que era simplemente expresar en un porcentaje cuánto es la desviación típica de la media. Por tanto, esto sería la desviación típica entre la media por 100. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? 8,47. Perfecto. Podemos poner esto en otro... Por tanto, tenemos que la media de golpeo son 957 milisegundos, una desviación típica de 81 y un coeficiente de variación de un 8,47%. Bien, ahora lo que queremos saber es cuál ha sido la frecuencia de golpeo. Por tanto, la frecuencia de golpeo la podemos expresar tanto en hercios como, por ejemplo, en golpeos por minuto. Para expresarlo en hercios, pues es muy sencillo. Vamos a poner aquí hercios o frecuencia de golpeo en hercios. Vamos aquí a ajustar texto, donde nos lo ajuste, y vamos a moverlo, si no, no queda muy decente que digamos. Vale. Entonces, la frecuencia de golpeo en hercios. Bien,
Sabemos que un hercio equivale a 1000 milisegundos. Y aquí tenemos 957. Por tanto, haríamos una mera regla de 3. Hay que tener cuidado porque esta regla de 3, digamos que es una regla de 3 inversa. Es decir, a mayor hercios, el intervalo entre golpeos es menor. De tal modo que aquí, para calcular, simplemente aplicaríamos esa regla de 3, que resultaría en una división de 1000, que son los milisegundos que tendría un hercio, entre 957, que es el intervalo que nosotros tenemos. Y eso nos da, vamos a ajustar aquí, vamos a poner en negrita, fijaros que nos da 1,04 hercios. Prácticamente un hercio, tiene sentido, ¿no? Son 957 milisegundos. La media del intervalo entre golpeos. Por tanto, podemos decir que este sujeto estaba golpeando a una frecuencia aproximada de 1 hercio. También podemos expresar la frecuencia de golpeo como bits por minuto, ¿no? Como golpeos por minuto, por ejemplo, que es otra manera de expresarlo. Ajustamos el texto, vamos a poner esto también en negrita. Bien, ¿qué haríamos en ese caso? Pues muy sencillo. Si tenemos en hercios, lo más fácil es pasar los hercios a bits por minuto y ya está. Entonces, en ese caso, sería 60, porque son segundos, por 1,04 por segundo. Y esto nos daría, ajustamos el texto otra vez, aquí arriba, y esto nos daría, ¿vale?, una frecuencia de golpeo de 62,69 bits por minuto. Por tanto, tenemos la media del intervalo entre golpeos y este valor, la media del intervalo entre golpeos, es el que me va a permitir a mí calcular tanto la frecuencia de golpeo en hercios como la frecuencia de golpeo en bits por minuto. Recordar, coeficiente de variación nos va a dar una medida de la estabilidad, de lo que varía cada uno de estos valores con respecto a su media.